Hola, mi nombre es Elida. Hola, yo soy Esther. Yo soy Sofía. Mi nombre es Israel. En esta oportunidad vamos a realizar un video explicando nuestras sesiones de aprendizaje que realizamos. En mi primera planificación, la docente me pidió que realizara un repaso sobre la historieta. Por ello, desarrollé lectura interactiva en voz alta de una historieta, en la cual desarrollé 3 preguntas, 2 de opinión y una literal. Me gustó mucho que los niños participaban mucho y desarrollaban mucho interés por la actividad, ya que era la primera vez que desarrollaban lectura interactiva en voz alta. Posterior a ello, para desarrollar la evaluación, puse en práctica que ellos desarrollaran o escribieran una historieta, ya que en la clase anterior habían visto todos los elementos de una historieta y ya tenían más conocimiento. Me llamó la atención un niño en específico, ya que le gustaban mucho los cómics y a diferencia de los demás niños me seguía pidiendo hojas para seguir escribiendo, mientras que otros niños no sabían escribir muy bien, ya que se trata de segundo grado todavía y solo desarrollaron más que 1 o 2 cuadros de conversación. Para mi segunda sesión, la docente me dejó hacer una sesión libre, por la cual decidí aplicar narración de historias personales. Esto ya que los estudiantes regresaban de sus vacaciones y me pareció interesante ya que tendrían muchas historias que contar. Decidí aplicar la estrategia de un lugar favorito, ya que la docente me comentó que muchos de los estudiantes habían realizado paseos y viajes. En esta sesión me gustó mucho que los niños querían contar sus historias. Sin embargo, algo que me pareció muy extraño es que no tenían una historia situada, sino que narraban mucho. En una de las oportunidades, la docente tuvo que parar a un niño porque no paraba de contar y contó todas sus vacaciones y no tenía una historia concisa. Sin embargo, fue una actividad muy entretenida, pero solo pude realizar escuchar a 3 niños, ya que eran 25 niños y cada uno se tomaba mucho tiempo. Yo estuve con el segundo grado. Para ello, la profesora estaba realizando las letras del abecedario. Entonces yo le había comentado que en mi teoría estábamos realizando la lectura en voz alta, la lectura compartida y la narración de historias personales. Entonces ella me dio una idea que puedo realizar la lectura en voz alta a partir de un texto. Entonces ella me dio un texto para poder realizarlo en clase. Para ello realicé todas las rutinas, el modelado y imprimí una parte del cuento más importante y se los di a los niños. Para ello los niños tenían que identificar la letra P y eso fue mi primera sesión. En la segunda sesión la profesora me permitió realizar un tema libre. Para ello le dije a la profesora que teníamos que realizar la narración de historias personales, pero antes pedí a todos los niños que lleven una imagen de algo significativo para ellos, ya sea su mascota o su papá o alguien importante. Entonces, a la hora de realizar la sesión, todos los niños llevaron esa imagen. Entonces yo realicé un modelado con la imagen que también había llevado y los niños realizaron muy fácil, ya que lo hicieron primero entre parejas. Y después cada uno salía al frente a narrar su historia personal. Y la verdad que fue muy bonito porque todos los niños estaban motivados, entusiasmados, todos querían salir. Pero en esa oportunidad solamente creo que salieron 5 por el tema del tiempo. En mi caso apliqué 2 sesiones en segundo grado de primaria, en el cual la primera fue con una estrategia de lectura compartida y la segunda de lectura en voz alta. Sin embargo, la primera fue guiada por la docente, ya que estaban avanzando un tema específico que era las características de un animal. Por lo tanto, me dio el plan lector, donde se encontraba la lectura, pero no se hizo como yo había visto en nuestra clase práctica de didáctica de la comunicación, que la lectura compartida se hacía mediante papelógrafo para que las niñas lo repitan. Aquí fue mediante el plan lector. Las niñas tienen su plan lector y yo como modelo tuve el plan lector también. Antes de realizar la sesión se recordó las rutinas, pero estas no las establecí yo, sino ya en el salón tenían unas rutinas ya establecidas. Solamente se recordó a ver qué es lo que debemos y no debemos de hacer.
Y bueno, posteriormente se inició con la lectura, en el cual yo daba el modelado y las niñas repetían, ¿no? Al finalizar se hizo preguntas, se trabajó una ficha de trabajo para que ellas respondan algunas preguntas que se plantearon ahí, como eran cuáles son las características del oso, dónde crees que vive el oso, ese tipo de cosas. Y también se hizo preguntas de metacognición sobre los aprendizajes adquiridos en la sesión. Pasando a la segunda sesión, hice lo que es lectura en voz alta, pero esta vez la profesora me dio la libertad de escoger qué cuento, qué libro poder brindarle a las niñas. Escogí un cuento que es de Elmer en Zancos, el cual sí apliqué mis rutinas, todo fue aplicado por mí, así que al inicio les di a conocer que vamos a hacer una lectura en voz alta y hice las rutinas de lo que es el sentarnos en grupo, levantar la mano antes de opinar, ojos a mí cuando yo vaya a decir algo, ese tipo de rutinas. Di inicio a mi sesión y la verdad es que he tenido mucha acogida con las niñas porque realicé preguntas inferenciales y literales, unas que fueron de antes, durante y después de la lectura, los cuales fueron muy bien respondidas por las niñas. Por ejemplo, una de ellas fue, ¿cuál fue la gran idea que tuvo Elmer? Y ellas respondieron, en este caso era caminar en zancos para escapar de los cazadores. Bueno, al terminar la sesión hice también preguntas de metacognición de lo que las niñas habían aprendido en esa sesión, qué es lo que les había gustado más de la clase, si les había gustado o no, y tuve muy buenas respuestas como me gustó mucho cómo hiciste esto o cómo nos leíste el libro, cuándo vas a volver a leernos otro libro. O sea, fue muy nutritivo tanto para mí como para las niñas. Bueno, en el caso de mi aplicación, tuve la oportunidad de conversar con el docente acerca de las dinámicas que se iban a realizar en clase y él me mencionó el tema de las mayúsculas y que realizara una clase de repaso en torno a estos. Es así como yo le mencioné el tema de las rutinas, el tema del círculo de trabajo y la estrategia que yo iba a emplear, que consistía en la lectura compartida. Les expliqué a los chicos, con algunas dificultades en principio, acerca de en lo que consistía el círculo de trabajo, qué eran las rutinas y cuáles eran. Por ejemplo, les expliqué acerca de la dinámica rodilla con rodilla, de la escucha en voz alta, de ojos a mí, entre otros. Asimismo, tuve la oportunidad de explicarles el porqué de esta estrategia, para el docente y para los alumnos. Estos, del mismo modo, tuvieron la oportunidad de juntarse rodilla con su pareja durante el círculo de trabajo para ejecutar la misma estrategia. Y finalmente, tuve la oportunidad de realizar preguntas de metacognición para saber qué tan significativa había sido la clase para ellos. Supieron decirme algunas ideas clave, como por ejemplo, el león es un animal conocido como el rey de la selva, es un felino, tiene grandes colmillos que le sirven para atrapar a su presa, come carne, por eso es un animal carnívoro, y tiene una melena muy grande, entre otras características. Eso fue para mi primera sesión. Cabe resaltar como un punto aparte acerca de la temática de las mayúsculas, que los niños a modo de metacognición pudieron decirme adicionalmente de las ideas principales y secundarias y la capacidad que tenían de diferenciarlas, características adicionales como que las mayúsculas se utilizan generalmente o se reconocen como las letras más grandes al iniciar un texto o que van después de un punto. Entonces, ahí comprendí que estos eran capaces de integrar lo aprendido a un texto cualquiera, pues eran capaces de reconocer en qué momentos se aplicaban las mayúsculas. Como segunda sesión, tuve la oportunidad de conversar brevemente con el docente. Es ahí donde me dijo, tú mencionaste durante tu primera sesión pequeñas pautas acerca de los signos de puntuación. Yo fui capaz de reconocerlo y me dijo, me gustó mucho la primera sesión, ¿serías capaz de realizar algo distinto? Pues los chicos estaban muy entusiasmados con la primera dinámica que empleaste. Es ahí donde yo integré la siguiente dinámica,
conocida como la narración de historias personales, a través de mi objeto especial. Para esto, quise aplicar una metodología distinta y empleé lo visto en clase de teoría. En lugar de aplicar la dinámica rodilla con rodilla, en la cual los chicos trabajaban con sus parejas, algunos de estos salían al frente. Integré para esto un recurso adicional. Ya no empleaba los papelotes o papelógrafos. Empleé un cajón peruano. Los chicos se ponían en media luna y para compartir sus historias personales, yo tocaba el cajón peruano y hacía ciertas pausas o silencios cuando se mencionaba o se hacía hincapié en un signo de puntuación, sea una coma o sea un punto. Y empleaba el ritmo del cajón peruano para seguir hablando en lugar de utilizar estas pausas. Los chicos, por medio de la imitación, seguían mi ejemplo. Y es así como eran capaces de escuchar el ritmo del cajón y ellos seguían hablando. Veían una coma y yo hacía un silencio. Entonces eran capaces de reconocer que en los momentos en los que hay un signo de puntuación, se hace un silencio. Y las comas o puntos servían para esto, al igual que para separar las ideas principales de secundarias según sea el caso, sean en comas, sean en puntos, y brevemente sean respecto a puntos y comas. Hice del mismo modo, para finalizar la sesión, preguntas de metacognición, para saber si los chicos habían aprendido. Fue gratificante para mí reconocer que, del mismo modo, la mayoría de los chicos no presentaba dificultades al momento de esta sesión de aprendizaje. Es así como pude reconocer que mi sesión había sido efectiva en torno a lo que yo quise aplicar, y pude quedarme unos minutos más para tratar de resolver algunas dudas e inquietudes que los alumnos pudieran presentar.